Hoy, en 678, la marcha contra la justicia corporativa. ¿Cómo recibiste este fallo de la Corte del otro día? Una profunda decepción. Ahora, por otro lado, también esto me genera mucho más expectativa y creo que toda esta movilización es una gran presión para la Corte para mostrar que el camino ahora es decidir si va a seguir el camino de la corporación judicial, y en este caso la corporación también mediática, en este caso concreto Clarín, creo con el fallo de la ley de medios, o democratizar. ¿Cómo recibió el fallo de la Corte? No me gustó desde lo emocional, yo esperaba otra cosa, tampoco es un fallo interesante jurídicamente y no me gustó ideológicamente. Barrio Nuevo y de Narváez embisten contra Insaurralde. Y aparece una persona que tiene bajo desconocimiento, que tiene una muy buena gestión en Loma de Zamora. Ellos no tienen candidato, ponen un chico que tiene el 90% de desconocimiento, no lo conoce nadie. Incerrable. Incerrable, por eso digo, un buen intendente, un chico joven, pero no lo conoce nadie. Habló Gianola. Lorenzetti, sin ser una persona digamos, una persona muy polémica en este momento, acaba de anunciarse que a partir de que, y eso que fue el que votó a favor, va a ser investigado por la FIP, y eso que fue el que votó a favor, va a ser investigado por la FIP. Sí. En realidad él no votó a favor, fue Zaffaroni el que votó a favor. Zaffaroni, perdón, pero sí, sí. Bueno, Lorenzetti va a ser tenés razón. Esto, si le pasa al presidente de la honorable Cámara, digamos, Suprema Corte de Justicia, esto, si le pasa al presidente de la honorable Cámara, digamos, Suprema Corte de Justicia. Todos aborrecemos la dictadura, me parece, y eso es hacia lo que va este gobierno hoy en día. Todos aborrecemos la dictadura, me parece, y eso es hacia lo que va este gobierno hoy en día. El otro actor que reclutó la derecha. Explícame el resultado de Miguel del Cel. Yo lo escuché hablar 18 veces diciendo, acá hay que ponerse a trabajar en serio, como diciendo los otros trabajan en broma. Déjame decirte como santafesino, yo lo dije acá en un programa y me costó un dolor de cabeza y lo reitero. Miguel del Cel es una de las personas más ignorantes en la política que yo he conocido, y aparte hace como ostentación de su ignorancia. A él no le interesa, en estos 4 años, casi fue gobernador, casi fue gobernador. Estoy diciendo. El votante del PRO de la provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que votar? Bueno, vos tenés ahí dos... ¿En provincia de Buenos Aires? Bueno, sí. Creo que ha habido un acercamiento dentro de lo que es en la provincia de Jorge Macri, de algunos dirigentes de la provincia del PRO, que se han acercado a Massa. Por lo menos lo que yo me enteré anoche por ustedes. Otros lo harán por de Narváez, que creo que también en su momento también estuvo ligado al PRO. ¡Qué temazo de ayer, ¿no? Se escuchó al final de un duro siglo otra voz en América. Redescubrir, debatir del sueño de liberación, una nueva verdad, y al alba con su luz, nuestro norte es el sur. Otro día de subyugantes noticias. 1. Fin de récord para los cines. Vamos al cine con Alejo. Podemos hablar de temporada alta, ¿no? De cine, por la calidad de los estrenos y por la cantidad de gente que está yendo al cine. Sí, Alejo. Y además sabemos que siempre en las vacaciones de invierno se producen los récords de venta de entradas. O sea que estamos en temporada alta y llegando a la más alta de todas. 2. ¿Qué anécdotaza la de Urribarri? Yo tengo 5 varones, uno de ellos Franquito, el cuarto de mis hijos. Nos fuimos a caminar y por ahí le digo, tomemos un taxi, vamos a ver cómo se está organizando el palco en el acto del campo. Llegamos, por supuesto, estaba un palco inmenso y al lado del palco un Mercedes-Benz, un auto que era, no sé cuántos metros de largo y de ancho tenía, era una cosa, nunca en mi vida había visto un auto así. Y empecé con mi celular a sacarle fotos al auto, ¿no? Y venía un tipo que agachado medía 1,80 m, agachado, te puedo jurar. Me dice, ¿qué le sacas tantas fotos a ese auto? ¿Que querés comprarlo? Y yo me decía, a vos te estoy hablando, che. Y yo digo, I don't speak Spanish, le digo. Ya, perdoname. Salimos con Franco, corriendo. Lo que yo no sabía todavía es ahora, que eran las 10 de la noche del 14 de julio, que el otro día iba a hablar en el acto
de la Plaza de los Dos Congresos. Yo imagino la cara del tipo, ¿no? Es una anécdota hermosa, la verdad. 3. Completando una semana de lujo, hoy nos visita Mempo Giardinelli. 4. Como si fuera poco, un cierre musical con Los Tipitos. Este es el camino que me llevará hacia algún lugar. Nací en el sur, en tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias. Necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Ali Primera, Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias que maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe conformando una estructura sureña de países que impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto a mis ancestros afro, indígenas que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha no es utopía, sin de su magia escucha esta armonía para que salga sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía. Ríe 678, el símbolo del nuevo paradigma. Comunidades que han duplicado su población en 6, 7, 8 años. Libre, 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 Latinoamérica libre. Ancestral, medicina original, hoy va a estar en América, en la unión está la fuerza, más que una consigna, conocer mental, tema, libre, 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 Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros del panel, muy buenas noches. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo, es un querido y respetado amigo. Estoy hablando de Mempo Giardinelli. Bienvenido, Mempo. Yo debo contar que Mempo es un periodista de larguísima trayectoria y un escritor reconocido a lo largo y a lo ancho del planeta. Y el lugar donde ha sido menos acariciado ha sido probablemente la Argentina, pero es doctor honoris causa en la Universidad de Poitiers, por ejemplo, ha recibido premios. Es el fundador de Puro Cuento, una revista que ha hecho historia aquí en la patria y también, bueno, ha escrito infinidad de libros de cuento, novela, ensayo. A ver, La Revolución en Bicicleta, Luna Caliente, Cartas. Podríamos pasarnos un rato largo hablando de la obra del querido Mempo Giardinelli. Muchas gracias, Mempo, por tu visita. Les aviso, como ya anunciamos, pero les repito que tenemos un musical con Los Tipitos, tenemos la presentación de su videoclip Viaje Interminable. Esto tiene que ver con Push, pero vamos a otro tipo de viaje, más bien odiseico, en el primer informe. Hubo naturalmente una marcha respaldando este movimiento inédito en la historia de la patria, como es el pedido por la democratización de la justicia legítima, y hubo una cobertura a otro nivel, casi nula. Vamos al informe. La marcha contra la justicia corporativa. Con entre nula y mínima y estigmatizante cobertura de los medios dominantes, se llevó a cabo ayer una nueva manifestación contra esta justicia corporativa que viola la voluntad de las urnas. ¿Cómo recibiste este fallo de la Corte del otro día? Una profunda decepción. Ahora, por otro lado, también esto me genera mucho más expectativa para, y creo que toda esta movilización es una gran presión para la Corte para mostrar que el camino ahora es decidir si va a seguir el camino de la corporación judicial, y en este caso la corporación también mediática, en este caso concreto Clarín, creo con el fallo de la ley de medios, o democratizar. ¿Cómo recibió el fallo de la Corte? No me gustó desde lo emocional, yo esperaba otra cosa, tampoco es un fallo interesante jurídicamente y no me gustó ideológicamente. Ahora nosotros buscamos otras vías, buscamos otras formas de producir el cambio que queremos producir al seno de los poderes judiciales. ¿Cuál es ese camino que queda por recorrer? Sí, nosotros queremos modificar todas las prácticas, queremos que la cosa sea sencilla, que el fulano que viene al Poder Judicial buscando la solución a su problema no se encuentre con un trámite que no puede entender. Seguimos dando pasos, juntándonos con todos los que quieren caminar juntos para democratizar el único poder del Estado al que todavía la democracia no ha ingresado por la puerta principal. Este fallo nos hace tener
juntar más ganas todavía para pensar que si no se falla a favor de la aplicación de la ley de medios, bueno, realmente hay que pensar y cuestionar el papel de la Corte Suprema. El archivo muestra a un Lorenzetti contradictorio con el de hoy y a una Carrió pifiando en su última profecía. Creo que para mí es como una obligación moral tratar de aportar todo lo que pueda para hacer cambios profundos para que la justicia esté más cerca de la gente. Magistratura, la Corte falló en contra. Para que la justicia esté más cerca de la gente. Yo creo que también hay que hacer un mea culpa de algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, Elisa Carrió cuando hablaba de un pacto entre la Corte y el gobierno. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Acuerdo espurio de punta a punta. Magistratura, la Corte falló en contra. Acá hay un pacto. Acuerdo espurio de punta a punta. Otro archivo revelador, gran hallazgo de la notable Mariana Moyano, encuentra al diario La Nación en 2010 pidiendo un consejo de la magistratura como el que votó el Congreso ahora. De una nota muy interesante del año 2010 de La Nación, donde en la nota editorial lo que decían, una adecuada renovación del Consejo de la Magistratura permitirá a la sociedad recuperar la confianza en la justicia. El sistema de selección es lento y poco transparente, decía La Nación pidiendo un cambio en el Consejo de la Magistratura. Esto era antes, cuando les convenía decir una cosa, y ahora que no les conviene dicen lo contrario. Se está jugando acá con corporaciones económicas, con corporaciones mediáticas fuertes como Clarín, y se está jugando a favor. Entonces esto me hace poner la señal de alerta y pensar en lo que va a venir ahora cuando estamos pensando que viene un fallo, ojalá favorable. Bueno, esto me hace dudar. Acá estamos no solo para manifestar la disconformidad con lo que resolvió la Corte, sino básicamente para acompañar un movimiento de transformación del Poder Judicial. La sociedad argentina está harta, cansada de los jueces que escriben en difícil. El Poder Judicial ideológicamente está convencido de que hoy existe una clase superior que está por encima de la ciudadanía. Cuando vemos cómo se van encolumnando detrás todos los intereses corporativos, o que Clarín es el que le da la agenda a cierto arco opositor, bueno, estamos realmente en un problema. De cara a la resolución de la Corte sobre la ley de democratización de medios que se votó hace 4 años, y visto y considerando que la propia Corte dijo que no está en juego la libertad de expresión, sino un interés patrimonial, la demora se torna injustificable. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de mayo de 2012, que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultará afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Dice la Corte, estamos hablando de la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. O sea, estamos hablando de cuestiones de objetos, de propiedades, digamos, no de cuestiones que tienen que ver con lo constitucional. Por lo tanto, si bien no es un fallo que va al fondo, de alguna forma lo sugiere. Lo que está marcando la Corte es a qué derecho le va a hacer caso, al derecho comercial o al derecho constitucional. Pregunta final, repitiendo el argumento para que se entienda. Si no está en juego la libertad de expresión, sino el interés patrimonial de un privado, ¿qué artilugio podría existir para declarar la inconstitucionalidad de la ley o de algún artículo clave? Bien, efectivamente, acá hubo un pacto, el pacto Uribarri, diría uno. Por Dios, no son cosas para tomarlas a broma, ciertamente. Mempo Giardinelli, además de tu histórica observación de las cuestiones de la patria, has trabajado sobre este tema especialmente. Así que te lo sirvo en bandeja, como si fueras un miembro de la Corte. Bueno, a mí me ha tocado en algunos artículos, pero ya hace mucho tiempo. Empecé con este tema en un libro que se llamó El País de las Maravillas, a mediados de los 90, después en Diatriba por la Patria, después en El País de sus Intelectuales, todos libros que ya están agotados y fuera de mercado, por eso los menciono, pero en todos ellos yo he venido marcando. Yo creo que
la democracia, la reconstrucción de la democracia necesitó una serie de pivotes importantes que eran la democratización de prácticas constitucionales. Por ejemplo, la democratización de la política que se ha venido dando. Hoy tenemos evidentemente una mejor calidad, aunque falta mucho, pero tenemos mejor calidad. La democratización de las Fuerzas Armadas, que fue uno de los grandes pasos que se dio en democracia desde el presidente Alfonsín acá, y es una tarea que no se acaba nunca, es decir, que son tareas continuadas. La democratización de la justicia yo creo que era uno de los temas que estaban importando mucho. Creo que muchos y muchas hemos señalado en distintos artículos, distintas vías, la necesidad de esto, que por suerte, bueno, finalmente hoy está en, como diría Cervantes, en la plaza de esta república está el tema instalado. Me parece que es un tema en el cual se ha dado un avance extraordinario. Yo acabo de escribir hace muy poquito un artículo que yo señalaba, no hay que preocuparse por los problemas que hay, porque durante 160 años era un tema indiscutible y ahora ya por lo menos medio país, media justicia o más está avanzando con el tema. Yo estoy hoy en Buenos Aires, vine invitado a la presentación de la Procuraduría de Delitos contra la Humanidad que asumió ahora el doctor Jorge Aguat, el fiscal chaqueño, además un amigo, él es santiagueño, pero lo tenemos en el Chaco hace muchos años. Y en el acto estaba toda la gente que estuvo ayer en el acto en tribunales, y en general el espíritu que uno nota en jueces, en fiscales, camaristas, abogados, es precisamente ese, ¿no? Acá hay algo que ha empezado a cambiar, hay una rueda que está en movimiento. Yo creo que esto es muy saludable y que será el camino de otras democratizaciones que todavía faltan. Yo señalé hoy y creo que puedo repetirlo aquí, en una alocución que me invitaron ahí, justamente dije, bueno, ahora faltan dos grandes pasos. Una es la democratización de las policías, que el problema no es solamente la federal o la metropolitana. Hay por lo menos 24 policías en distintas entidades de esta república, todas las cuales tienen, con más o con menos, las mismas problemáticas. Por ahí aparece Rosario ahora como parte de la policía santafesina, pero en realidad el problema de la democratización de las policías es un problema que nuestra democracia todavía no afrontó. Es hora, y yo creo que es uno de los pasos que vienen. Y el otro es el de la democratización de los sistemas penitenciarios. El sistema carcelario argentino es una de las máximas vergüenzas que tenemos. Yo insisto en señalarlo, he escrito mucho sobre esto, porque además en la Comisión Provincial por la Memoria tenemos el Comité contra la Tortura, que para mí es uno de los centros de investigación más importantes al respecto. Podemos decir que en este mismo momento debe haber entre 50 y 60.000 ciudadanos y ciudadanas argentinas que son compatriotas nuestros, que han delinquido, que están condenados, muchos de ellos, la gran mayoría están procesados en condiciones infames, inhumanas, de un nivel que es avergonzante y que asemeja a la dictadura. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario, el sistema penitenciario, desde que lo montó el general Camps, no ha sido tocado, es prácticamente lo mismo. Bueno, estas son las democratizaciones, las deudas que tenemos nosotros como democracia con sectores que son importantísimos. Ahora están ligadas ambas cosas también justamente con la justicia, y del mismo modo que toda esta gente que vos nombrás parecen ser ciudadanos de segunda, da la impresión de que permaneciese esa categoría de ciudadanos de super primera especial, digamos. Bueno, hay una visión de clase, ley, ¿no? Hay una visión de clase en todo esto. Lo mismo pasa con los compatriotas de los pueblos originarios. Ustedes hicieron un programa esta semana justamente sobre eso. Es decir, digamos, la mirada hacia los pueblos originarios, como la mirada al preso, es decir, son miradas muy teñidas de una carga racista y clasista, que eso es parte de la Argentina que menos nos gusta, ¿no? Y es parte también de la construcción de la Argentina que queremos, que nos debemos y que la vamos a lograr, por otra parte. Me pregunto, y se lo pregunto a Nora Veras también, si esta cuestión básica de la democracia, que es el principio de igualdad ante la ley, ¿no le parece a nadie, que está afectado ante la figura, por ejemplo, de Lorenzetti? ¿Está mal que la FIP lo investigue? ¿Cómo se leen esas cosas?
No, bueno, son varios puntos, ¿no? Me parece que con respecto a esta versión que fue primera plana de Clarín y de La Nación ayer, del supuesto apriete de la AFIP a Lorenzetti, que Lorenzetti hizo trascender a partir de una reunión plenaria de los ministros de la Corte Suprema, pero sin informarlo en primera persona, ¿no? Sino a través de la pluma de los columnistas que habitualmente difunden lo que la Corte quiere que sea difundido, y que motivó llamativamente el apoyo inmediato de la mayor parte de la dirigencia opositora de este país, sin tener ningún tipo de confirmación, mientras sí se trascendía un comunicado, fuentes de la AFIP que informaban desmentían esa investigación contra esa investigación a Lorenzetti y su familia. Ahora, hoy, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Se reúne en una forma absolutamente inhabitual, ¿no? Se reúnen los ministros de la Corte presentes, excepto Zaffaroni y el doctor Fait, y sacan un comunicado diciendo que le van a pedir, van a hacer a la AFIP, que es a una reunión, digamos, con funcionarios de la AFIP para esclarecer esta situación, pero no van a hablar más públicamente sobre el tema. Entonces, la verdad que me parece, yo creo sinceramente en la necesidad de transparencia en las acciones de todas las instituciones de un sistema republicano. Me parece que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del presidente de la Corte Suprema, ha dicho en reiteradas oportunidades, lo cual me parece acertado, que hay que apuntar al desarrollo, a la profundización de la calidad institucional en la Argentina, lo primero que tendría que haber hecho el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si es que tiene la sospecha de que el ente regulador de impuestos en la Argentina está siendo usado para extorsionarlo a él o su familia, hacer una denuncia por lo menos pública, asumir la denuncia con nombre y apellido, y a partir de ahí todas las cartas sobre la mesa y todos sabremos cómo plantarnos frente a eso. Ahora, esto es una operación. Planteado en estos términos, me parece que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no es un señor ingenuo, la verdad, nadie llega a presidente de la Corte Suprema de la Justicia de ningún país siendo un ingenuo, menos políticamente, está jugando políticamente. Entonces, creo que esto empioja la discusión, ¿no? Hace poco transparente y genera más sospechas sobre las verdaderas intenciones de ese respeto institucional. Por otro lado, me parece que hay una puja política que cada vez se explicita más, porque ahora acaba de estar en todos los portales que un sector del oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación presentó un proyecto de ley para revertir la ley que le otorga a la Corte Suprema de Justicia el manejo presupuestario que, en función de lo que establece taxativamente el artículo 114 de la Constitución, es atribución del Consejo de la Magistratura. Entonces, estamos en este escenario, con lo cual la discusión político-jurídica me parece que está a la orden del día y se cruzan toda clase de intereses donde la Corte Suprema de Justicia, a través de las acciones de su presidente, está jugando políticamente y, bueno, todos nos tenemos que atener a esas consecuencias, ¿no? Sí, yo diría que hay una expresión popular que habla de mostrar la hilacha. No sé qué piensa Cintia García, pero estos escándalos a veces, estas operaciones y sus consecuencias sirven para eso también, ¿no? Hay que celebrar antes que nada que el tema del debate de la justicia esté en la calle. O sea, miles de personas se manifestaron frente al Palacio de Tribunales, más allá del ninguneo sobre si fueron 2.000 o si fueron más o menos, pero fueron miles de personas que están planteando la necesidad de que la justicia tenga una función reparatoria. Y ahí no estaban solamente los jueces y funcionarios jerárquicos, trabajadores jerárquicos del Poder Judicial que forman parte de justicia legítima, sino estaban los empleados del Poder Judicial que han logrado correrse de ese cerco que les ponía Julio Piumato para que no se expresaran. Hay que decirlo, hay un sector importante de los trabajadores del Poder Judicial que dicen no adherimos a este planteo que propone Piumato, claramente haciendo uso de su rol sindical para tomar una postura política contraria al planteo de democratización de la justicia. Y también estaban aquellos usuarios del sistema judicial, las madres cuyos hijos fueron víctimas de gatillo fácil, por dar un ejemplo de los tantos. Me parece que eso hay que celebrarlo rotundamente. Y otra cosa que
que hay que celebrar, es que la Corte Suprema esté mostrando su ideología. El fallo que elige la mirada corporativa de la justicia, porque también se podría elegir, la Corte hubiera podido adherir al planteo jurídico de Zaffaroni. O sea, hay una mirada jurídica válida, legal, sobre la constitucionalidad de la elección del voto de los consejeros por el voto popular. Bueno, la Corte elige ideológicamente una mirada contraria y eso me parece que está visibilizado. Ahora, como el planteo es mediático, para no decir el cliché de la arena comunicacional, como el planteo es mediático, es interesante que los medios no retraten estos debates, que no haya un planteo y que desmerezcan lo que hace Justicia Legítima, por ejemplo, como que son un grupo de kirchneristas pagos por el gobierno. Yo hoy hablaba con Garrigós de Rebori por un lado y con Julio Primato por el otro, y ese era el planteo. Y Garrigós de Rebori, la titular de Justicia Legítima, la jueza, dice, no quieren debatir sobre el tema. Para no debatir, ¿qué dicen? Son funcionarios del gobierno. Había una clara pluralidad ideológica. Edgardo Moncada, pienso en nombres como el del general Perón aquí, pero también Roosevelt en los Estados Unidos. Hay una historia de la supremacía judicial y del riesgo que eso entraña para las democracias históricamente, ¿no? Hay un pensamiento liberal, ultraliberal, que considera la Corte Suprema y considera el Poder Judicial en su conjunto como un poder contramayoritario. El Poder Judicial ha nacido en las constituciones de esta rama que vos decís, Estados Unidos-Argentina, como una especie de garante de la gran propiedad frente al peligro de la masa que desborde las instituciones. Y esa herencia no ha sido corregida, no ha sido modificada, se ha profundizado, se ha disfrazado en algunos casos con ribetes. En un país como el nuestro, donde hemos vivido dictaduras atroces y terrorismo de Estado, en algunos casos, en el caso de esta Corte Suprema, se han rodeado de ese halo de pureza republicana que hoy están abandonando de una manera penosa. La verdad que a mí, más que indignación, me da mucha pena. Pero quiero decir, como ayer decíamos, de la novedad que implica las nuevas generaciones que se incorporan a la política. Digo, no solo los jóvenes que van a los actos y que organizan iniciativas importantes, sino los nuevos cuadros que están surgiendo. Ayer estuvimos con uno de ellos que por lo menos a mí me dejó una impresión muy importante, ¿no? Uribarri. Hay otro dato que habla de la proyección hacia el futuro de este emprendimiento político colectivo que es el kirchnerismo, que es el surgimiento de movimientos temáticos con una fuerza como hacía mucho que no había en la Argentina. Verlo a Pablo Ferreira, por ejemplo, jugar el rol que él juega. Dicho sea de paso, Pablo Ferreira es heredero de una gloriosa tradición política argentina que inauguraron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que es convertir la tragedia personal en una actitud política democrática y constructiva, y me parece que eso hay algo que insinúa un cambio de calidad. Ya no es solamente un gobierno, una figura, personas que hablan desde un lugar de poder relativo, como es hoy el poder presidencial o como es hoy el gobierno político, sino que hay sectores, hay cuadros intermedios, hay personas que se mueven por reivindicaciones particulares que están mostrando las reservas profundas, éticas, políticas que tiene la sociedad argentina y que no hay chicana ni operación política. Yo comparto lo que dice Nora, esto... El acontecimiento de la FIP degrada la imagen del Poder Judicial. Lo que hace la Corte Suprema degrada al Poder Judicial a ser un apéndice de operaciones políticas que tienen para mí un solo sentido, que es condicionar la decisión de fondo sobre la ley de medios audiovisuales. Hoy se está trabajando para quebrar, se está tratando de demostrar que si la Corte Suprema decide, como ya de alguna manera adelantó en sus fallos anteriores, que la ley es constitucional porque no afecta a la libertad de prensa, si ese fallo se diera, como yo creo que se tiene que dar y como yo espero fervientemente que se dé, estaría tachado, viciado por haber sido el resultado de un aprete gubernamental. Me parece que todo esto, el doctor Lorenzetti está asumiendo responsabilidades históricas de las que se tiene que hacer cargo. Aquellas que tanto criticamos en la Corte anterior, que era ciertamente payasesca en algunos perfiles, ¿ese salto se puede llegar a perder, Nora Vera? Yo creo que la verdad que es injusto establecer un parámetro de comparación entre la Corte Suprema presidida por Nazareno y la Corte Suprema presidida por Lorenzetti. Creo que hay un salto cualitativo que es un logro de la democracia y un logro en su momento de la reforma que impulsó Néstor Kirchner con el decreto 222, haciendo que sea pública
falta la discusión de los antecedentes y la posibilidad de refutarlos en la Cámara de Senadores de la Nación. Me parece que esto es inédito, es un logro, y los que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación han pasado por todo. Y hay algo más que yo coincido, ¿puedo? Sí, Mempo, por favor. Claro, porque recién Cintia decía, hablabas de la ideología, y yo quisiera poner un pequeño subrayado. No hay una ideología en la Corte, hay ideologías. La función de una Corte Suprema en todos los sistemas constitucionales siempre es ser el poder conservador. No es el poder que da grandes avances sociales, que le puede tocar al Ejecutivo o le puede tocar al Parlamento, digamos que son los que se encargan. Siempre por naturaleza es inherente ser el poder que balancea, que de alguna manera juzga la constitucionalidad, que cuida la Carta Magna sacrosanta. Entonces, lo que sí hay en este caso, que creo que ahí tenés razón y que creo que coincidimos, por eso simplemente el tema era agregarle una S a la palabra. Hay ideologías. Y no todas son coincidentes, ni son coincidentes todo el tiempo, ni en todos los casos. Y está bien que esto sea así. Lo que hay en este caso que estamos viendo, que acá aparece como abroquelada, y creo que a eso te referías, y es verdad, aparece como abroquelada porque ahí le sale la hilacha corporativa, digamos. ¿De qué se trata? Ahí están haciendo la defensa de un sistema para el que, y podemos entenderlo, no estaban preparados para esta especie de revolución democrática que se ha empezado a dar en los últimos 2 o 3 meses. No estaban preparados, no tenían libretos, y tienen 3 o 4 o 5 o 10 periodistas que obviamente fogonean siempre, y lamentablemente, yo lamento mucho, algunos legisladores, todo servicio, que escuchan algo y ya se largan a hacer sin saber y perdiéndose incluso la oportunidad de hacer una buena oposición, que es lo que necesita nuestra República. Ahora, hubo un pedido de justicia legítima de que la Corte Suprema también se hiciera cargo del proyecto democratizador. Por supuesto. Yo creo que no coincido con, no para debatir, sino también para poner un pequeño matiz, con que no es que no estaban preparados, me parece que no se quisieron hacer cargo del tiempo histórico que les toca. Bueno, en todo caso parece ser que se reaccionan frente a una postura del oficialismo. Basta que el oficialismo tome una postura para que... Por eso la posición de la Corte, en este caso, es reaccionaria, exactamente. Es reaccionaria y es esencialmente opositora. Siguiendo un poco el análisis que acaba de hacer Mempo, acerca del no entrenamiento, o en todo caso no tener voluntad, eso es subjetivo porque no sabemos realmente qué es lo que ocurre. Uno tiene que preguntarse por qué aquella Corte Suprema, que empezó con gran expectativa y esperanza en los argentinos, empieza a tener su ocaso, su declive frente a la opinión de una gran parte de los argentinos. Primero fue porque la antinomia que había con la antigua Corte, vos lo explicaste, era tan grande que cuando vos tenés un lugar donde está turbio y que de pronto pones un agua que es menos turbia, te parece transparente. Sí. Es un ejemplo malo que di, pero ustedes lo entienden. Está muy bien. Frente a eso, agrego lo que dice Mempo. La evolución de los acontecimientos de este proyecto nacional y popular fue un ventarrón que no solo arrasó con nuestros conservadurismos ciudadanos, que todos tenemos, los arrasó con ideas, con convicciones, que la Corte se siente, como dice Mempo, primero más conservadora, porque esa desprolijidad que plantean las renovaciones, nada se hace, ningún cambio se hace. Sin conflicto. Sin producir algún tipo de... Y voy a decir algo que, para cerrar. Bien. Hablaste de la democracia y hablaste de la Corte Suprema en todos los países. ¿Cuál es el papel que representa? Cosa que todos lo sabemos y lo sabe cualquiera que estudió secundario. No hace falta ir a la universidad. Para la universidad para explicarlo mejor, pero lo básico lo sabemos. Pero no solo la Corte Suprema de Justicia produce esa sensación a la democracia que la asegura. También la prensa. Y por eso la prensa se convirtió en una corporación gigantesca que hoy domina las partes políticas del mundo. Esto es lo que tenemos que tener claro. No es casual. Las Cortes Supremas
y la prensa, para decir algo, democracias occidentales y capitalistas. Bien, ahora sabemos que el juego político se suele dar entre los partidos. La Corte Suprema no ha formado un partido político. Hay una oposición que, como dice cierto tango, está desorientada y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Es desorientación, es mezcla, hay cosas que hasta apuntan contra lo honorable. Vamos al segundo informe de 678. Barrio Nuevo y de Narváez embistieron contra Insaurralde. Los rejuntes opositores cada vez más despistados. Desde la oposición clarinista se sumaron Barrio Nuevo y de Narváez a los ataques contra el candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde. Ellos no tienen candidato, ponen un chico que tiene el 90% de desconocimiento, no lo conoce nadie. Insaurralde. Insaurralde, por eso digo, un buen intendente, un chico joven, pero no lo conoce nadie. Y aparece una persona que tiene bajo desconocimiento, que tiene una muy buena gestión en Loma de Zamora. ¿Cómo hace Insaurralde para levantar el desconocimiento que tiene en la opinión pública? ¿Quién carajo es Insaurralde? Mientras tanto, los medios formadores de opinión siguen sin reflejar la historia de lucha política y de vida del intendente de Lomas de Zamora. ¿Cómo está tu salud, Martín? Por suerte muy bien. ¿Tuviste cáncer de qué? De testículo. Debe ser muy jodido. Yo lo que pensaba era si iba a vivir o me iba a morir, no pensaba otra cosa. Y el mismo día que decidí presentarme a las elecciones, ese mismo día anuncié para la comunidad de Lomas de Zamora que tenía esta enfermedad. Voy a ser candidato en las próximas elecciones. Cada uno de los que están acá, de mis funcionarios, de mis compañeros de trabajo, que nos dedicamos siempre con la verdad. Y no pienso cambiar esa forma de trabajar. Decirles que yo tuve un problemita personal los primeros días de mayo. Comencé con unos dolores en la zona inguinal. Me realicé los estudios y los diagnósticos dieron positivo, un seminoma, quirúrgicamente intervenido. Por suerte, el pronóstico es muy alentador y en 90 días la enfermedad estará curada, ¿no? Estoy convencido que se puede cambiar la realidad sin tenerle miedo a nada. A nada. Después de haber pasado lo que pasé. Sin tenerle miedo a nada. A nada. A nada ni a nadie. Reforzando el contraste y continuando con los rejuntes opositores, Fabián Llanola volvió a realizar jugosas declaraciones. Lorenzetti, sin ser una persona digamos, una persona muy polémica en este momento, acaba de anunciarse que a partir de que, y eso que fue que votó a favor, va a ser investigado por la FIP, y eso que fue que votó a favor, va a ser investigado por la FIP. Sí. En realidad él no votó a favor, fue Zaffaroni el que votó a favor. Zaffaroni, perdón, pero sí, sí. Bueno, Lorenzetti va a ser tenés razón. Esto, si le pasa al presidente de la honorable Cámara, digamos, Suprema Corte de Justicia, esto, si le pasa al presidente de la honorable Cámara, digamos, Suprema Corte de Justicia. Cuando dice honorable Cámara, Llanola, que intenta alabar a la Corte Suprema, se confunde ya que el honorable formalismo se aplica a la Cámara, pero de senadores o diputados. Estábamos cerrando justo la edición de este informe y nos costó creer cuando un visualizador nos dijo que Llanola se había mandado la gran Carrió. ¿No te da miedo meterte en política? ¿No? Si seguimos con miedo, vamos a seguir teniendo los gobernantes que nos asustan. No a la reelección, no al avasallamiento de las instituciones, que volvería al Estado. Todos aborrecemos la dictadura, me parece, y eso es hacia lo que va este gobierno hoy en día. Todos aborrecemos la dictadura, me parece, y eso es hacia lo que va este gobierno hoy en día. 2 días antes, entrevistado por un muy querible Ernesto Tenenbaum, que piropió solapadamente a esta familia pepetiana, Fabián se había exhibido punzante. Es una nota rara, porque nosotros estamos acostumbrados a entrevistar a políticos. Tanto a Fabián como a Mirta lo conocemos como compañeros. Bueno, Fabián casi como compañero en lo que a mi entender fue la buena época de TBR. Fabián, estás viendo el teatro, contabas recién. Sí, martes funciona 39 escalones y de miércoles a domingo La Dama de Negro, más la televisión y un programa de radio que tengo. Ahora, Fabián, está bien porque sí, yo vengo del llano y vengo a aprender. ¿Está bien que alguien vaya a la Cámara de Diputados a aprender?
Vi gente que realmente no sé si tendría que estar hoy en día en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o presidiendo las cámaras. ¿Te referís a? A vudú. Me siento más instruido que vudú. Me siento más instruido que vudú. ¿Se te hubiera ocurrido alguna vez dedicarte a la política? No. Jamás. No me interesa. No me interesa. Me disgusta ver a los políticos en cámara. Imagínate, me miro yo. Aparte, me siento más instruido que vudú. Imagínate, me miro yo. Aparte, la realidad es que mientras el vicepresidente de la Nación es el ideólogo de la recuperación de los fondos de los jubilados, a los que estafaba Clarín, Fabián confunde a Lorenzetti con Zaffaroni. Libro de Sandra Russo, La Presidenta, Historia de una Vida, la estatización de las AFJP. Otra medida definitoria fue recuperar los recursos de los trabajadores. Eso parecía imposible y creo que si lo hicimos fue por el envión del 2008, cuando el mundo se vino abajo. Por eso yo lo valoro tanto a Amado Vudú, porque fue él el que vino a traerme esa idea. Era un feriado. Me llama Massa, que era el jefe de gabinete. Ese día me llamó muerto de risa, me decía que estaba con Amado, que Amado se había vuelto loco y que querían comentarme una idea. Bueno, le dije, vengan. Fuimos a la jefatura de gabinete. Sí, era feriado porque llegaron de Sport. Llegan los dos, Amado me dice mientras Massa se sigue riendo, Presidenta, el mundo no va a volver a ser lo que fue. Tenemos que ir por las AFJP. Le pregunté cómo sería y empezó a desplegar hojas y hojas, a explicarme. Massa muerto de risa. Le dije a Amado, me gusta, pero llamemos a Kirchner a ver qué opina. Y ahí mismo lo llamamos y le pedimos que fuera a la jefatura. Estábamos sentados en mi escritorio. Néstor vino y se paró detrás en el medio y Amado volvió a desplegar las hojas y a explicar el proyecto. En ese momento el Estado estaba pagando el 60% para que las AFJP cumplieran con el pago de las jubilaciones mínimas. Nunca me voy a olvidar ese momento. Néstor escuchó todo en silencio y cuando Amado terminó de hablar, no dijo nada. Primero le extendió la mano y mientras se la estrechaba le dijo, estoy totalmente de acuerdo. Me siento más instruido que vudú. El otro actor que logró reclutar la derecha es Miguelito del Cel, de cuya solidez duda Luis Novarecio. Explícame el resultado de Miguel del Cel. Yo lo escuché hablar 18 veces diciendo, acá hay que ponerse a trabajar en serio, como diciendo los otros trabajan en broma. Déjame decirte como santafesino, Miguel del Cel es una de las personas más ignorantes en la política que yo he conocido, y aparte hace como ostentación de su ignorancia. A él no le interesa. El votante del PRO de la provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que votar? Bueno, vos tenés ahí dos... ¿En provincia de Buenos Aires? Bueno, sí. Creo que ha habido un acercamiento entre lo que es en la provincia de Jorge Macri, de algunos dirigentes de la provincia del PRO, que se han acercado a Massa. Por lo menos lo que yo me enteré anoche por ustedes. Otros lo harán por de Narváez, que creo que también en su momento también estuvo ligado al PRO. Miguel del Cel es una de las personas más ignorantes en la política que yo he conocido, y aparte hace como ostentación de su ignorancia. A él no le interesa. En estos 4 años casi fue gobernador. Nótese la mirada incómoda de Victoria Donda ante las palabras de Novarecio. Sucede que días atrás del Cel la tentó para hacer temporada en Carlos Paz y Tumini aún lo está analizando. Enseguidita nomás vamos a conversar con Humberto Tumini y Victoria Donda, pero acá está Miguel del Cel. La primera pregunta, no estás arrepentido para nada, en ningún momento llegué a tu casa y decís, ¿para qué me metí en esto? A mí no, ahora llego a casa y pienso en Vicky Donda, que vamos a hacer temporada de verano. Claro, hice un casting el año pasado, como no la conocía antes. Me la llevo a Carlos Paz, pero rompemos las boleterías. Pero parece que tengo que arreglar con Tumini de Calle. Qué guapo. A ver qué decía Donda hace no mucho. Rosario3.com. Victoria Donda afirmó que del Cel es un payaso. Me la llevo a Carlos Paz, pero rompemos las boleterías. Lo cierto
cierto es que la inmensa mayoría de los artistas y deportistas del país, con imprescindibles matices, elogian a este gobierno y la revalorización de la política, y que Clarín debe conformarse con Del Cel y Gianola. Yo digo lo que a mí me parece decir, yo no tengo ningún problema. Yo soy simpatizante de este gobierno, pero también soy un crítico de las cosas que no me gustan que se hagan. Parece que estamos viviendo un momento inmejorable. Apoyo a este gobierno. Todo lo que hizo Néstor y lo que sigue Cristina es algo que tenemos que apoyar. Hay un montón de cosas seguramente para hacer, hay un montón de cosas para mejorar y justamente me parece que es un momento para decir, bueno, ¿dónde nos unimos? Por primera vez encuentro un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo. Y esto es la ley de medios, me parece extraordinario. Un momento histórico, porque es muy difícil tocarle el culo a la bestia. Acompañar este proceso que estamos viviendo los argentinos. Algo debe haber pasado para que nosotros estemos todos juntos acá, de este lado. Es la primera vez en mi vida que un proyecto político nos gusta. La enorme presidenta que tenemos en este momento, ¿no? Estoy orgulloso de la presidenta que tenemos. A mí me encanta Sabatella. Cuando no sabes qué pensar, mirá de la cara a la gente como Estela y anda para ese lado. Este gobierno hace cosas que tienen que ver mucho a lo que yo pienso. Me encanta esta mina y la apoyo totalmente. Adherimos a este gobierno. Te sentís parte de la política. Una Argentina distinta, mejor. Siempre se está criticando, pero en general también hay muchísimas cosas positivas para resaltar. Sigo creyendo en la presidenta a muerte. Argentina lo veo muy bien. Creo que se han hecho muchas cosas bien, hay otras cosas que se pueden hacer mucho mejor. Sería de necio no ver que hay cosas buenas. Primero yo voté a este gobierno y comparto lógicamente muchísimas cosas. Hay cosas que uno puede compartir, otras que no, pero sinceramente creo que el país ha tenido un cambio a lo largo de estos 10 años. Ideológicamente me parece que están haciendo las cosas bien. Como Cristina. ¿Votaste a Kirchner alguna vez o a Cristina? Sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí, tranquilamente. Yo no era para nada kirchnerista y debo decir que sí que soy cristinista. Al fin hay cambios y estamos en movimiento. Absolutamente. constante, Me encanta por que favor. Sofía sienta, los dos nos pusimos un poco militantes. La presidenta cuando ganó la primera vuelta que dijo que estaba feliz como Riquelme. Son 10 segundos inolvidables para mí. Néstor específicamente hizo por la juventud lo que no hizo Alfonsín y Menem. Veo mucha juventud últimamente muy positiva porque ellos son el futuro de nuestro país. Creo que lo más interesante es cómo han entusiasmado a la juventud. Lo que hizo este gobierno conmigo es hacerme pensar. Encuentro muy saludable esto que está pasando. Siento que hay alguien parecido a mí en ese lugar. ¿Trabajás con el campo, Juan? ¿Tenés el campo de que lo trabajás? Sí. Que si vos lo escuchás, los que laburan en el campo no coinciden con la política del gobierno. Si escuchás lo del gobierno, dice... No creo que sea tan así. La última elección me demuestra que no es así, que ese pensamiento no es el que vos decís. En la mayoría de los lugares donde la principal actividad es la agrícola, este modelo ha conseguido imponerse. Esta contundencia desconcierta a Luisito Majul, quien, alborotado, piensa que Enrique Pinti dice lo opuesto a lo que en realidad dice. Fabián, muchos artistas tienen miedo de hablar, y entonces mencioné algunos. Por ejemplo, Enrique Pinti, hasta hace un tiempo, venía a la cornisa, decía lo que le parecía, era muy, muy crítico del gobierno, y de un día para el otro no vino más. Después, en sus declaraciones, dijo, y la verdad que tengo miedo, no quiero parecer estigmatizado por 678 u otros programas. Yo entiendo el miedo de mis compañeros de hablar. Días atrás, Yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. No, Dios mío, no. Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Somos artistas, somos populares. ¿Podemos opinar? Yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Yo sé lo que dicen por ahí, lo quiero poner bien claro. Y de verdad, uno tiene menos fuerza, que no es miedo, tiene menos fuerza para enfrentar a los boludos. Muchos artistas tienen miedo de hablar. Por ejemplo, Enrique Pinti, en sus declaraciones, dijo, y la verdad que tengo miedo, no quiero parecer estigmatizado por 678 u otros programas. ¿Pero vos lo dijiste por Cristina, lo de la loca? Claro, porque lo dije con mi lenguaje habitual y total, no insultante. Escúchame, me lo creyeron en 678, me defendieron en 678, por ejemplo. ¿Te defendieron? Sí, claro, me defendieron porque dijeron, no, ya sabemos cómo habla Enrique. En sus declaraciones dijo, no quiero parecer estigmatizado por 678 u otros programas.
Bueno. A veces me dan unas ganas de ponerme a estigmatizar por ahí, pero supongo también que lo fundamental es que detrás de estos rostros hay millones de voluntades anónimas que también comparten esa voluntad, ¿no, Mempo? Sí, a mí el informe me parece muy logrado. Hay dos cosas que me quedo pensando. Una, lo que tenía que ver con el comienzo, ¿no? Esta categoría de que no es conocido. Es una categoría que está muy instalada en la política argentina desde hace muchos años. Es decir, no ser conocido es una especie de categoría que te inhabilita. Y en realidad tiene que ver con la ignorancia política de lo que pasa en el mundo. ¿Quién conocía a Barack Obama un año antes de que fuera el candidato triunfante de Estados Unidos? ¿Quién conocía a Sarkozy un año antes de que fuera presidente de Francia? ¿Quién conocía a, no sé, a quien quieras? Es decir, a Peña Nieto en México antes de que fuera... Es decir, es una categoría... Yo lo quiero decir, es una categoría idiota en términos políticos porque no tiene sustento. Después el tipo podrá ganar, no ganar, ser buen gestor, eso es otra historia. Pero que no se lo conozca, lo conoce quién, digamos, los amigos y los que en Buenos Aires aprueban, porque esto también tiene que ver con una mirada etnocentrista, discúlpeme, muy porteña, porque obviamente con ese criterio no deberían seguir insistiendo con algunos candidatos porteños que les gusta y que ¿quién lo conoce en Jujuy? Y ese no es el problema. O sea, me parece una categoría invariante. Y la otra cosa que me preocupa, y que creo que hay que destacarla, es este tema del miedo, ¿no? Que también es otra categoría que se instala mucho, como desvalorización, de que hay miedo, de que... Y yo me gustaría recordarle a cada uno de ellos, ¿no? Que el miedo lo tuvimos entre el 76 y el 83, y eso era terror. Ese es el miedo. Digo, aunque hubiera metidas de pata y hubiera cosas disgustantes, que no las hay, y menos en materia de libertad de expresión, pero aunque hubiera alguna metida de pata, digo, no se puede hablar. Es decir, es otra categoría idiota para hablar en la política argentina. Realmente, después de lo que nosotros pasamos, hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Es lo que... Bien, yo el otro día escribí un artículo en el que yo decía justamente el tema el control de cambio, que lo llaman cepo cambiario. Y la palabra cepo, con toda la carga ominosa que tiene de recuerdo de la brutalidad de la dictadura. Y resulta que al dólar ilegal lo llaman blue. Romántica, casi como con un bolero. Este tipo de juegos que son muy perversos. Yo creo que tenemos que ir señalándolo y sacarlos a la superficie, porque si no, nos seguimos creyendo que tal no se lo conoce o que tal tiene miedo, y entonces invalidamos la política del otro lado, ¿no? Sí, el dólar ilegal es blue, es decir, es triste, como todos sabemos qué significa eso además. Pero, Moca, digo, ¿cómo viene esta mano de los proyectos? Porque se supone que detrás de las candidaturas hay proyectos, ¿no? Sí, yo quería subrayar lo que decía Mempo, discúlpame, Jorge. Sí. Porque a mí me parece que la utilización de la idea de personas conocidas y personas desconocidas es un fruto de una concepción de la democracia que un filósofo francés ha llamado las democracias de audiencia, Manin se llama el francés, que es que la política ha cambiado, ya la política no se hace en las calles, no se hace en los locales, no se hace en las asambleas, sino que se hace radialmente con una persona que habla en la televisión y millones, miles o centenares de miles que lo ven por televisión. Es una idea mediático-céntrica. Y para ir un poco más abajo, para ir un poco más a lo concreto, a mí me da la impresión de que a Insaurralde en Loma de Zamora lo conocen mucho. Y que es lo más importante que a Insaurralde lo conozcan en Loma de Zamora. Y aunque los televidentes de TN o del programa de los domingos a la noche no sepan quién es Insaurralde, saben... Lo que sí saben todos en este país, que es el Frente para la Victoria. Los que están a favor y los que están en contra saben muy bien lo que es el Frente para la Victoria. La idea de las personas conocidas es reemplazar los partidos políticos, reemplazar las aglomeraciones político-ideológicas por buenos resultados marketineros en una pantalla de televisión, que se enorgullezcan de decir como argumento político que a Insaurralde no lo conozcan, no dice nada malo de Insaurralde. Habla mucho y bastante mal de los que se pronuncian de esa manera y al mismo tiempo dicen queremos calidad institucional. No queremos que haya partidos, queremos que todo se resuelva en las pantallas de televisión, pero queremos calidad institucional. Es verdaderamente patético. Casting en lugar de candidaturas, por ahí, ¿no, Beiras? Sí, la verdad que
hay una esperanza, ¿no? Giannola está en el puesto 23 de la lista de Massa, es decir, que tendría que haber un aluvión 102% de votos para que llegue a ser diputado de la Nación. Y creo que, la verdad, ha hecho tal papelón como en su debut como político que dudo que le dejen seguir hablando tan a micrófono abierto porque su ignorancia queda demasiado expuesta. Y si supuestamente es una alternativa superadora del kirchnerismo, como algunos sectores del masismo quieren presentar a Massa, este hombre no le hace un favor muy grande, me parece. Pero al mismo tiempo exponer a estos personajes frente al micrófono me parece que es lo mejor. Cuando se quedan Miguel del Cel pedaleando ahí en la indefinición, que da un poco de cosita verlo, porque decir, bueno, este hombre es muy hábil para decir groserías o hacer propuestas de elencos en teatros de revista, pero a la hora de hablar de tratar de articular un discurso mínimamente político, la verdad... es lamentable. Bueno, tuvo una ventaja que fue que no habló Berman, ¿no? Por ahí lo que sí iba a ser más complicado. Sí, Orlando ahora estaba por darle la palabra a Cintia y encantadísimo te escuchamos. ¿No querés? No, prefiero que le des a Cintia. Bueno, déjame ser gentil. Bien, muchas gracias. Muy cortito, si hablamos todos. Yo estaba pensando que más que un desconocimiento, en realidad está intencionalmente utilizada la palabra. En realidad lo que quieren decir es negación mediática dominante. Me parece que tiene que ver con que, y ya es una categoría que por suerte ha quedado en desuso porque hay otro paradigma comunicacional. Es la referencia de los medios, de lo que una vez dijo Edgardo, la maquinaria mediática. Hace 10 o 15 años, 12 años, 15 años, ningún candidato con pretensiones electorales podía prescindir de esa maquinaria mediática. Me parece que eso es lo que ha cambiado, que de verdad hay otro paradigma, que la ley de medios, cuando además pone como obligatoriedad para todos los medios un cupo de tiempo, un quantum de tiempo para que cada político de cualquier partido pueda expresar, obligatoriamente los medios tienen que dar ese espacio, ha visibilizado además las propuestas reales de los políticos, y esto va a pasar cuando entre la campaña técnicamente plenamente, pero lo que los medios dominantes han estado haciendo es, nosotros no te vamos a dar visibilidad, te vamos a negar porque no nos interesa acompañarte, y eso es lo que se dice cuando se dice desconocimiento. Me parece que lo entendió como nadie Néstor Kirchner, que era un desconocido cuando ingresa con su 25 o 25% a la presidencia, y por eso retrasa su enfrentamiento con el monopolio del Grupo Clarín. Y como decía Edgardo, detrás de Martín Insaurralde, además hay una gestión en Loma de Zamora que es incuestionable. Orlando Barone, querido. No, me quedaba que de pronto parece que hay una contradicción que yo quiero ponerla. Mempo dijo que había una calidad política mayor cada vez más en la sociedad argentina, cosa que es cierta y que la corroboramos. Y Nora precisamente marca lo que marca el informe, casi lo absurdo, lo ridículo, lo enanístico de algunos personajes referentes políticos. ¿Cómo tomar esto? ¿Como descalidad política y calidad política son los otros referentes? Bueno, yo quiero decir algo. Todo referente tiene sus referenciales. Lo que a Nora le parece absurdo, a algunos votantes le parece inteligente. Nunca te olvides de eso porque esa es la democracia. Pero por más que a alguno le parezca parezca inteligente, para mí va a seguir Entonces, siendo cuanto absurdo. más se exhiben esos personajes y uno cree desde su lugar a veces de que los perjudica, a lo mejor los agiganta. De todos modos, Orlando, querido, pensemos, hay una serie de categorías, creo recordar de algún librito, primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Hay, digamos, prioridades comunitarias, ¿no es cierto? No, pero Orlando dice que esas prioridades no son iguales para todos y yo estoy de acuerdo. Es una quiebra, Yo lo que quiero decir es que para mí la calidad democrática es la puesta en evidencia de dos modos de mirar al país, de dos modos de mirar la política, de dos modos de concepto, dos por lo menos, digo, no quiero hacer absoluta binario, creo bastante en la cuestión de dos bloques hoy, pero no quiero exagerar lo binario, pero quiero decir, hay más de una visión de cómo tiene que ser la democracia. En los 90 no había más de una visión, en los 90 la democracia de audiencia no había cómo contestarla. Si vos decías, quiero defender a los partidos políticos, vos eras un dinosaurio que te habías quedado en el 45. Podríamos hacer esta pregunta retórica, para vos también, sería esta. Si hay una mejor calidad política, esa mejor calidad política, ¿no la tiene en su mayor parte el Frente para la Victoria?
Sí, pero la calidad consiste en la lucha, Orlando. La calidad consiste en el debate y en el crecimiento. Y también si en una cosa... Los oponentes no te implican un desafío, también genera un empobrecimiento, digamos. La verdad, si vos tenés... Me parece que eso en toda disputa en la vida pasa así. Y algo que decía Mempo al comienzo y que quiero retomar es este viejo drama, esta vieja tragedia de la patria, que es una cosa llamada Buenos Aires, ¿no? Que debería aprender a ser un poco más gauchista. Yo no lo dije de ese modo tan descarnado. Yo lo digo yo. Tan descarnado. Sobre todo porque somos todos porteños. Una parte de nosotros porteños. No, lo que yo diría en este punto me parece muy interesante es que quizá, propongo para pensarlo, quizá habría que medir la calidad de la vida política argentina no solamente en términos de candidatura, porque estamos en un proceso obviamente ya electoral, sino medirla en otros factores, es decir, entre ellos el rol de nuestro sistema legislativo, que sigue teniendo montones de fallas, no me gustará tal o cual, pero que en comparación ha dado un salto cualitativo muy importante. Lo mismo pasa en la función pública, en las gobernaciones, en las intendencias. Es decir, la calidad, y lo digo con mucho cuidado, la calidad de la democracia argentina es muchísimo mejor que la de hace 10, hace 20 y ni se diga hace 30 años. Esto tenemos que decirlo. Punto aparte, otro párrafo. Es cierto que falta una profunda reforma política y que hay que dar un montón de batallas de mejoramiento para seguir democratizando, etc. Me parece que tenemos que ver esas dos posibilidades, porque si no, parece que nos quedamos con una sola y queda renga de la otra. Creo que no hay que dejar de mencionar además a la militancia y a la juventud como parte de esa calidad institucional. Es que es parte de esa calidad institucional, por supuesto. Y como decía Moca, hubo una época en que no había dos bloques, ahora puede haber dos o más bloques. Este bloque se termina ahora porque vamos a un corte y ya seguimos en 678. Antes yo no tenía computadora en mi casa. La estaba esperando con mucha ansia y sí, estaba contento. Cuando recibí las NEBU me puse así como re feliz. Dije, wow, qué copado. Y antes estaban los que no tenían compu y los que tenían compu. Y ahora estamos todos en un mismo nivel y está bueno. Es una herramienta muy directa para la búsqueda de la información, para el control del trabajo durante la clase del alumnado. Este tipo de recurso en educación va a permitir encarar la tarea educativa de otra forma, enriquecerla. Hasta en el recreo salíamos con las compus. Me pongo a ver un montón de cosas. Videos. Uso las redes sociales. Escuchando música. Lo que más me gusta es que la puedo llevar a todos lados. Creo que a las NEBU todas las sabemos usar bien, porque aprendimos juntos, digamos. Las netbooks del Plan Conectar Igualdad ya forman parte de la vida de 2,5 millones de chicos argentinos y estamos cada vez más cerca de llegar a las 3,5 millones de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de toda la Argentina. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Vas a entender que hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer.